Me alegra mucho que estés aquí. Si es la primera vez que me escuchas, me llamo Sara Cañas. Soy coach profesional certificada y este es el primer episodio de Tu Clic Emocional, un podcast sobre autoestima, relaciones, dependencia emocional y el camino de vuelta hacia uno mismo. No te voy a hablar desde los libros, aunque los libros también van a estar aquí. Te voy a hablar desde lo que yo misma viví, desde las cicatrices que ya no duelen, pero que siguen contando una historia. Y la historia de hoy empieza con una imagen muy concreta. Una casa con todos los espejos tapados. Tenía 21 años. Vivía en un pequeño piso, completamente sola. Y un día, sin que hubiera ningún plan, sin que tomara ninguna decisión consciente, empecé a tapar todos los espejos, con toallas, con sábanas, con lo que iba encontrando. Primero fue el del baño, luego el del dormitorio, luego el pequeño que había en el recibidor, hasta que en aquel piso no quedó ni una superficie donde pudiera ver mi propio reflejo. Ahora, con 31 años y habiendo recorrido un largo camino de reconstrucción personal, entiendo perfectamente qué estaba pasando en ese momento, pero entonces, a los 21, no tenía palabras para ello. Solo tenía esa certeza visceral, casi animal, de que mirarme dolía demasiado. Y quiero que te quedes un momento con esa imagen, no para generar lástima, sino porque estoy casi segura de que tú también conoces ese lugar. Quizá no tapaste los espejos literalmente, pero quizá evitaste fotos, quizá bajaste los ojos cuando alguien te miró, quizás había una voz dentro de ti que cuando te mirabas al espejo solo encontraba defectos, fracasos o pruebas de que no era suficiente. Eso que describimos así, tan cotidianamente, tiene un nombre en psicología. David Burns, uno de los padres de la terapia cognitiva, lo llama pensamiento distorsionado. La mente humana, cuando está herida, no procesa la realidad de forma objetiva. Aprende a filtrarla a través de una serie de distorsiones cognitivas que amplifican todo lo negativo y minimizan o directamente invisibilizan todo lo positivo. Ves el error y no el esfuerzo, ves la carencia y no la capacidad, ves la persona que te dijeron que eras, no la que realmente eres. Y cuando llevas suficiente tiempo mirándote a través de ese filtro, empiezas a crear que el filtro es la realidad. Yo llevaba años con ese filtro instalado. No sabía cuándo había empezado exactamente, pero sí sabía que a los 21, en aquel piso en el que vivía de 50 metros cuadrados, ese filtro se había vuelto tan opaco que yo no podía ver nada al otro lado. Lo que no podía ver todavía con claridad era por qué. Ese por qué tardaría más tiempo en articularse. Y no lo contaré hoy, porque tiene su propio capítulo, su propio episodio, su propio espacio. Lo que sí puedo decirte ahora es que cuando alguien llega a ese punto de no poder mirarse, de tapar los espejos de su casa, no es porque sea débil, no es porque esté roto o rota, es porque ha estado sometido a una presión emocional sostenida durante demasiado tiempo. Y el organismo, que es extraordinariamente sabio, aunque a veces no nos lo parezca, hace lo único que sabe hacer cuando ya no puede más, protegerse. Tapar los espejos era mi forma de protegerme. Víctor Frank, psiquiatra austriaco y superviviente del Holocausto, escribió una de las frases que más me han cambiado la vida. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad. No la libertad de que nos pase nada difícil, sino la libertad de elegir cómo respondemos a lo que nos pasa. A los 21, yo no tenía acceso todavía a ese espacio. Estaba demasiado dentro del dolor para poder observarlo desde fuera. Y eso también es completamente normal. Frank no descubrió esa libertad en un momento de calma, lo descubrió en unas condiciones más extremas que cualquier ser humano puede imaginar. Y aún así, tardó años en integrarlo, en vivirlo y en enseñarlo. Nadie accede a esa libertad de golpe, se construye despacio y con ayuda. Y eso es algo que quiero decirte muy claramente. Yo no salí de ahí sola. Tuve ayuda profesional, una psicóloga y un psiquiatra que fueron fundamentales en ese proceso.
y a los que siempre recordaré con muchísimo cariño. El trabajo personal, la reflexión, las herramientas que iré compartiendo en este podcast, todo eso tiene un valor inmenso, pero no sustituye al acompañamiento profesional cuando hay un nivel de dolor que lo requiere. Y lo digo con total sinceridad, porque creo que en el mundo del coaching y el desarrollo personal a veces se vende una idea muy peligrosa, que con suficiente voluntad y las herramientas correctas, pues cualquiera puede con todo. Y no siempre es así. A veces necesitas a alguien que sepa más que tú, y pedirlo no es ninguna derrota, es totalmente lo contrario. Volvamos a la casa con los espejos tapados. Había algo más que el dolor en esa imagen. Había algo que en aquel momento yo no sabía nombrar, pero que hoy reconozco claramente. Una profunda falta de compasión hacia mí misma. Cuando no podemos mirarnos es porque algo dentro de nosotros nos condena, nos está acusando, nos juzga con una dureza que nunca le diríamos a nadie que quisiéramos. ¿Tú le dirías a una amiga que está sufriendo que es una fracasada? ¿Le dirías que es culpable de todo lo malo que le ha pasado? ¿Le dirías que no merece ocupar espacio en este mundo? No lo harías, nunca. Y sin embargo, nos lo decimos a nosotros mismos constantemente, con la mayor naturalidad, como si fuera un pensamiento normal. David Burns habla del crítico interior como una de las fuentes más devastadoras de sufrimiento psicológico. Esa voz que nunca está satisfecha, que siempre encuentra el error, que te compara con todo el mundo y siempre, obviamente, sales perdiendo. Esa voz es tu conciencia. Esa voz no es tu conciencia, ni es la verdad sobre ti. Es un patrón mental aprendido. Y los patrones aprendidos, como veremos a lo largo de este podcast, se pueden desaprender. El primer paso para hacerlo no es silenciar esa voz por la fuerza, es aprender a escucharla con distancia, a observarla como observarías las nubes desde una ventana. Están ahí, las ves, pero no eres tú. Tú eres la ventana, tú eres el observador. Eso es lo que los psicólogos llaman difusión cognitiva y es, en mi experiencia, una de las herramientas más liberadoras que existen. La compasión hacia uno mismo no es autoindulgencia, no es decirte que todo está bien cuando no lo está. Es exactamente lo contrario. Es poder mirar tu dolor con sinceridad, sin magnificarlo ni minimizarlo, y tratarte con la misma amabilidad que le darías a alguien a quien quieres. Es una habilidad, no un estado de ánimo que tienes o no tienes. Y como toda habilidad, se practica y se entrena. Empieza por un gesto pequeño, por una frase dicha en voz baja cuando tu crítico interior está especialmente activo. Empieza por preguntarte, ¿qué le diría a mi mejor amiga si estuviera sintiéndose así como yo? Y luego aplícate esa respuesta a ti. Eso fue, en el fondo, lo que empecé a hacer sin saberlo en aquel piso que te convencionaba de 50 metros cuadrados. Muy despacio, con mucha torpeza al principio, con recaída, con días en que mi crítico interior ganaba y yo volvía a tapar los espejos, pero también con días en que los destapaba. Y esos días, aunque fueran pocos y aunque duraran poco, fueron el principio de todo. En el próximo episodio te contaré cómo fue ese proceso, cómo aprendí a desmontar los pensamientos que me destruían, uno a uno, con una herramienta concreta que puedes empezar a usar hoy mismo. Y cómo un sábado por la mañana, sola, lloré frente a un espejo muy pequeño y aún así conseguí no cerrarlo. Porque ese día también fue una victoria, de las más importantes de mi vida, de hecho. Gracias por escucharme. Si este episodio te ha sonado familiar de alguna forma, compártelo con alguien que creas que pueda necesitarlo. Y si quieres saber más sobre cómo trabajo o quieres dar un primer paso con mi acompañamiento, tienes toda la información en www.tuclicemocional.com. Hasta el próximo capítulo. Cuídate mucho.